En estadística descriptiva hay dos componentes, ¿no? Representación gráfica y numérica. Recuerden que eso depende, la representación gráfica depende del tipo de variable, ¿no? Si es cuantitativa, hay un tipo especial de gráfica, si es cualitativa, hay otro. Pero en cuantitativa, si es discreta o continua, también hay diferenciación. Entonces es ideal que en representación gráfica elijan la representación adecuada. En numérica, pues nosotros solamente trabajamos con cuantitativas. Recuerden lo que hicimos, ¿no? Toda la descripción de tendencia central, distribución, localización, dispersión y fórmula. Eso es lo que tendríamos ahí en representación numérica. Tres componentes de probabilidad. Probabilidades básicas, ¿recuerdan cómo se calculaba eso? Proporción o probabilidad de que encontráramos mujeres en el aula. Mecanismos de esos, contar mujeres sobre el número de personas. Ese es el tipo de elementos que deberían mostrar en probabilidad. Una aplicación de probabilidad condicional, teorema de Bayes, y dentro de distribuciones, la distribución más simple es la binomial, entonces ahí está registrada la binomial. Y en inferencia, algunos cálculos de intervalo de confianza y una prueba de hipótesis. Desarrolla una prueba de hipótesis para una población, en este caso. Eso fue todo lo que se hizo ahí. Entonces veamos. Una advertencia no, simplemente un mensajito adicional, porque sé que van a ver la presentación luego. Entonces, ¿cómo podría? No significa que deben hacerlo así. ¿Cómo podría ser su presentación? ¿Listo? La presentación va a tener 12 minutos, recuerden. Entonces yo tengo aquí 36 diapositivas. En 12 minutos tal vez las podamos recorrer. Bien. Así que elijan las diapositivas que requieran. Elijan las diapositivas que requieran con su base de datos. Aquí, si se llevan el archivito, este es un hipervínculo al principio de la base de datos. Ahora de pronto lo miramos, por si acaso. Bien, entonces comenzamos con la descripción de la base de datos. No alcanza a verse aquí, pero ese es el pantallazo de la base de datos Beijing. ¿Listo? ¿Y qué ocurrió en la ciudad de Beijing? Eligieron 12 estaciones de monitoreo ambiental y esas 12 estaciones produjeron 420.000 registros. Bien. Con esos 420.000 registros desarrollé la propuesta. 420.000 datos o registros con 18 variables. Hay 18 variables evaluadas en cada una de las estaciones y está compartida la información. Bien. Recuerden que para descargarla dan clic en este hipervínculo que dice datos, archivo de datos o carpeta de datos. Hay otro que dice descripción de datos. ¿Sí? Y habitualmente en el mismo pantallazo inicial está la descripción de las variables. ¿Qué tipo de variable es? Si encuentran unidades de medida, pues esa variable es cuantitativa continua. Si es numérica y no tiene unidades de medida, esa variable es discreta. Y en cualquier otro caso, la variable es cualitativa. Entonces aquí aparecen 18 variables y hay referencia en un documento en línea, un artículo de investigación que utilizó esa basecita. Lo que acabo de mencionar es lo que ustedes deberían mencionar, ¿no? Entonces, esta es la estructura de la base. ¿Qué tiene la base de datos? 420.768 registros. Eso es lo que tiene esa base de datos. 18 variables, 12 cuantitativas continuas, 4 cuantitativas y 4 cuantitativas discretas y 2 cualitativas nominales. ¿Y de qué habla? Bien. Básicamente, ¿de qué habla esa variable? Esa base de datos. Variables elegidas. Elegí 4. No voy a trabajar con los 18. No voy a trabajar con las 18. Una variable Y, bueno, ahí está la descripción de la variable, presión atmosférica. ¿En qué unidades está? ¿Qué unidades son? En este caso, ¿qué es la H? Sistema métrico decimal. Hecto. ¿Y qué es PA? Pascales, hectopascales. Temperatura en
Grados centígrados, entonces estas dos variables son cuantitativas, continuas. Estación de monitoreo, es una variable. ¿Cualitativo o cuantitativo? Sí, es nombre de la estación. Cualitativa. Y la primera, año, es cuantitativa. Particularmente para este ejercicio del año se categorizó, es decir, se trabajó como cualitativo. ¿Listo? Para este ejercicio. Eso sería básicamente lo que tendría que decir de la base de datos. Inicialmente, comunicarnos que tiene la base de datos y con qué variables van a trabajar. Van a aparecer algunos superíndices y abajo el pie de página que corresponde a ese superíndice. En algunas ocasiones puede confundirse con una potencia cuadrada. Bien, entonces veamos qué dice de descriptiva. Variable, presión atmosférica en hectopascales. Esto desde 982 hectopascales hasta 1042. Y esa representación gráfica que corresponde a... ¿Cómo se llama esa representación gráfica? Falso, si es continua. Histograma. Histograma. ¿Por qué se ven las linecitas? Era para separar, entre comillas, para que distinguiéramos las barras, pero están unidas. Están unidas. Entonces, es un histograma. ¿Cuántos datos hay utilizados en esta representación gráfica? Para esta variable, 420.000 datos. Por lo tanto, se crearon 20 categorías. Debajo de esa representación gráfica hay una tabla de frecuencias, ¿no? Se requiere la tabla de frecuencias para poder organizar histogramas. ¿Qué elementos ven adicionalmente en la representación gráfica? Además del eje y sus valores, debe estar el nombre de la variable. En el eje vertical, el tipo de frecuencia que utilizó. Puede ser frecuencia absoluta o frecuencia relativa. Y además, pues, la información básica de la variable. Presión atmosférica. Bueno, como hay dos estaciones de monitoreo, para cada uno de los años, en cada estación, les muestro en este caso, a través de un diagrama de caja, la comparación de presión atmosférica. ¿Listo? ¿Eso tienen que hacerlo? No. Alguna de las dos, o alguna de las dos. Ustedes deciden qué hacer. Bien, podrían elegir dos o tres cualitativas, o tres valores de una cualitativa, mostrar. Bien, solo les muestro lo que podrían hacer. Solo les muestro lo que podrían hacer. Listo, presión atmosférica. Entonces, para tres sitios de evaluación, solo tres sitios de evaluación. Presión atmosférica, y estoy mostrando, ¿cómo se llama esa representación gráfica? ¿Qué vemos ahí? Lo que está debajo, lo que está en azulito, es nuevamente histograma. ¿Y qué hay encima? Una línea que se llama Q. Ese es un polígono de frecuencias, pero está suavizado, ¿no? Y estamos mostrando tres estaciones de evaluación y 2 años para hacer un comparativo. Para hacer un comparativo, eso nos empieza a dar ideas de qué hacer, por ejemplo, las hipótesis. ¿Es necesario hacer esta? No. Alguna de esas tres es una variable cuantitativa. Yo les propongo algunas. Pero usted decide cuál nos va a mostrar. ¿Qué va a hacer con la variable? ¿Qué quiere comunicar? ¿Listo? Eso con la variable presión atmosférica que está en hectopascales. Creo que yo había hecho una aclaración por acá. Y temperatura, algo similar, ¿no? El histograma de temperatura, el número de datos utilizados y las categorías en las que se agrupó esa masa de datos. Temperatura ambiental nuevamente comparada. Bueno, ahí pueden ver algo especial, ¿no? En la temperatura. ¿Qué notan? Si comparan esas cajitas. ¿Hay algo raro ahí? ¿Notan algo especial en esa gráfica?
¿Está horizontal? Ah, en 2017 hay algo que ocurre. ¿Qué ocurre en 2017 si esa temperatura? ¿Está fuera de qué? ¿Hacia qué temperatura se muestra en 2017 en todas las estaciones de Beijing? Está cerca de 0 grados centígrados. ¿Qué ocurriría en 2017? Helada, seguramente. Habitualmente la temperatura está en este rango, ¿no? Entre 5 y 20%, el 20% no, 20 grados centígrados. Y miren lo que ocurrió en 2017. En todas las estaciones, o sea que hubo una oleada de frío. Eso empieza a mostrarles cositas. La idea es que más adelante puedan utilizar este tipo de elementos para explicar la información a la que tienen acceso. Bueno, y nuevamente, pero para temperatura, las mismas 3 estaciones y los mismos 2 años, 14 y 16. Representación numérica. Ahora no me puse a detallar estación por estación, lo hice en general. ¿Cuántos datos hay en cada una de las variables? 420.000 datos. Esos 420.000 datos produjeron, en el caso de presión atmosférica en hectopascales, un promedio de 1010.75 hectopascales, desviación estándar, mediana, y tenemos toda la descripción. Toda la descripción. ¿Qué sería clave indicar de esta tabla? En términos de forma, ¿qué ocurre? ¿Dónde se agrupa la información y si la dispersión de esos datos es alta o baja? Es lo que interesaría. Por supuesto, tener la estadística descriptiva es conveniente. Miren temperatura. Ahí hay un valor relativo en medidas de localización. ¿A qué hace referencia? Si es temperatura. Y además está frente de P10. ¿Qué es P10? Percentil 10. ¿Cómo se interpreta un percentil? ¿Recuerda? 10% de los datos. En este caso tiene, si es temperatura, tiene temperaturas por debajo de 2 grados, bueno, de menos 2 grados centígrados. El 10% de los datos. Uno de cada 10 datos es congelación. Está por debajo del punto de congelación del agua a 100 metros, a 0 metros sobre el nivel del mar. Punto de congelación. ¿Listo? Y eso sería la estadística descriptiva. Por supuesto, tendrán que adornarlo con los comentarios que hagan. Yo aquí no voy a poner a explicarles eso porque se supone que ya lo desarrollaron. Veamos qué elementos habría en probabilidad. Bien, entonces tomé la variable temperatura, que originalmente está cuantitativa continua, y a través de una clasificación ambiental basada en Köppen, por supuesto, tiene muchos más elementos de esa clasificación, solamente se mete la temperatura, con base en unos criterios. Si la temperatura está por debajo de 3 grados centígrados negativos, según Köppen, eso es temperatura tipo hielo. Bien. Si está por debajo de 10 grados, eso es frío. Si está por debajo de 18 templado, por debajo de 25 cálido, y en cualquier otro escenario, es decir, en 25 y más, árido. Según esa clasificación. Pero esa clasificación involucra 3 características más: todo el año, precipitación y presión atmosférica. Aquí solo considere temperatura para la clasificación. Y con base en esa clasificación, entonces voy a hacer unos cálculos de probabilidad. ¿Bien? Y aquí está la probabilidad de calcular. ¿Bien? ¿Qué hice? Lo único que hice fue, después de tener la clasificación, contar el número de datos en cada uno de los grupos. Bien. Y posteriormente ese número de datos se transforma en probabilidad de ocurrencia o proporción. ¿Cómo se calcula? 80.762 en este caso es el número de datos que tienen registros por encima de 25 grados centígrados. ¿Sobre cuántos había en la base de datos? 420.000. Entonces, 80.000 sobre 420.000, 80 sobre 420, eso es aproximadamente 19%. Entonces ahí ya calculé las probabilidades. Probabilidad de que ocurra alguna de esas condiciones
en términos de la clasificación por temperatura de cobre. Simplemente hacen un cálculo de proporciones. Eso sería probabilidad básica. Ahora, lo hice con dos variables cuantitativas. Ustedes no necesitan hacerlo con dos, necesitan una variable cuantitativa y una cualitativa. Si su base de datos no tiene cualitativa, fíjense que una cuantitativa se puede transformar en cualitativa, pero tendrán que hacer una revisión previamente. ¿Bien? Para el caso de presión atmosférica, esa unidad hectopascales es equivalente a atmósferas. Una atmósfera equivale a 1013 hectopascales. 1013 hectopascales son iguales a 1013 milibares, que es otra unidad de medida. Y una atmósfera equivale a 760 milímetros. Entonces, con esta información ya podríamos llevarlo al entorno local de acuerdo con las unidades que nosotros manejamos. Casi nunca manejamos hectopascales. En Colombia manejamos esto más en atmósferas o en milímetros de las presiones. Entonces hay una información allí. Y con base en esa información se genera una clasificación. La clasificación involucra tres categorías. Presión atmosférica normal, según la metodología, es presión atmosférica que se mueve entre 10.017 y 10.007 hectopascales. En esta regla. Hay tres categorías. Por debajo de 1009, baja presión, y por encima de 1017, alta presión. Los sistemas de baja y alta presión combinados son los que generan las tormentas. Por eso elegí presión atmosférica para trabajar con eso. Entonces clasifiqué la variable y posteriormente hice exactamente lo mismo que había desarrollado con temperatura. Conté el número de datos en esa base de datos que correspondía con cada una de esas categorías y luego lo transformé en proporción. Eso fue todo en probabilidad básica. Esas son las probabilidades básicas. ¿Cuál es el segundo elemento de probabilidad? Están las probabilidades básicas, luego vendría el teorema de Bayes, probabilidad condicional. Entonces, para probabilidad condicionada, utilicé las categorías de temperatura y de presión y organicé una tablita de doble entrada. Por un lado, o por las columnas ingresa presión y por las filas ingresa temperatura. ¿Bien? Y la propuesta está relacionada con determinar la probabilidad de que haya frío si la presión atmosférica es baja. ¿Listo? Frío si la presión atmosférica es baja. Entonces, dentro de toda la tabla me interesa exclusivamente la combinación frío y presión baja. Por lo tanto, también me van a interesar los totales para presión baja y los totales para frío. Claro, el total general es baja. Entonces esa tabla se puede reducir para el caso de Bayes a una tabla que tenga exclusivamente baja presión y cualquier otra, alta o normal, frío y cualquier otra categoría, árido, hielo, todo lo demás. ¿Bien? Entonces todos los demás valores estarán involucrados en la categoría que no corresponda a frío y baja presión. Todos los demás valores. Y ahí tenemos una tablita de doble entrada con la que podemos desarrollar entonces la respuesta de la pregunta que habíamos formulado: probabilidad de que exista frío si hay baja presión. Recuerden que eso, a través del teorema de Bayes, se resuelve con una función similar. Entonces necesitaríamos calcular esas probabilidades, ¿no? Necesitaríamos calcular todos estos elementos que aparecen aquí registrados. Es algo similar a lo que ustedes deberían hacer. Proponen un ejercicio cualquiera, asignan los valores con base en los cálculos que tienen allí y luego generan el arreglo numérico para obtener la predicción y listo. ¿Bien? Hasta ahí llegaría el teorema de Bayes o la prueba de diagnóstico.